Aquí está la gráfica para que quizás Javier nos explique un poco, ¿no? Claro, lo primero de todo, lo has comentado, Vladimir, es la paradoja de que tenemos zonas con gran abundancia de agua terrestre, tanto superficial como subterránea, y sin embargo estas aguas no se pueden beber y cuesta mucho potabilizarla. La razón es los contaminantes que tienen. Es decir, tenemos aguas que se contaminan muy fácilmente, por ejemplo, por los fertilizantes de la agricultura, por la minería, por los vertidos industriales, por los residuos sólidos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, estas aguas superficiales son muy abundantes, pero tienen un abanico muy amplio de posibles contaminantes. Tenemos, por supuesto, microorganismos como bacterias, virus, que pueden provocar enfermedades serias sobre el organismo, pero más importante todavía, más difíciles de quitar son los contaminantes inorgánicos, como pueden ser los sulfitos, los nitratos, los orgánicos, los metales pesados, que quizás pueden ser los más complicados, los que nos pueden traer más consecuencias al cuerpo, y cada vez más los contaminantes emergentes. Estos contaminantes provienen de los medicamentos que ingerimos y que luego a través de la orina los desechamos, y es muy difícil potabilizarlos. ¿Cómo se potabilizan estas aguas? Pues existen estaciones de tratamiento de agua potable. Básicamente se trata de grandes instalaciones con un número grande de piscinas por donde va pasando el agua, tanques por donde va pasando el agua, y entonces en cada tanque se le quita un contaminante, se le añade algún tipo de sustancia química y le quitamos el contaminante que queremos. ¿Y esa sustancia química luego no permanece en el agua? No, porque por floculación o por decantación reacciona con el contaminante y se quita. Entonces el agua se va purificando. Y es cierto que podemos... ¿Cuántos pasos son? Son muchos. Y ese es el gran problema. El gran problema es que, por ejemplo, con los contaminantes emergentes, con los medicamentos, el abanico se ha abierto muy ampliamente. Y entonces ya no hay, estoy diciendo, ni acá en Venezuela ni en Europa. No tenemos plantas que potabilicen bien todo tipo de agua. Pero el problema no es solamente que el agua la potabilicemos bien cuando está en la estación de tratamiento de agua potable. El problema es que tiene que ser un agua potable en el grifo de nuestra vivienda, con lo cual a lo mejor sale razonablemente bien pura de esta estación, pero tenemos una red de transportes y luego tenemos un almacenamiento en las propias viviendas, con un depósito, un aljibe y una red en la propia vivienda. Entonces es muy difícil que el agua que sale por nuestro grifo tenga una calidad suficiente para beber, cocinar. Hay una buena noticia. La buena noticia es que todo el agua que necesitamos en las viviendas no tiene toda por qué ser de muy buena calidad. Una persona, para tener una calidad hídrica normal, europea, norteamericana, estamos entre 160 y 200 litros por persona y día. Diario. Correcto, por persona y día. Y no toda ese agua tiene que tener la misma calidad. Por ejemplo, el agua que utilizamos para el inodoro es bastante agua, del entorno de 30 litros por persona y día, pero la calidad puede ser bajita. Claro. Sin embargo, el agua que necesitamos para cocinar, beber y cocinar es muy poca, pero la pureza tiene que ser muy alta. La línea roja normalmente se pone entre lo que se denomina potabilizar y depurar. Depurar es tener un agua suficientemente buena como, por ejemplo, para higiene personal. Potabilizar ya es tener un agua suficientemente buena para beber y cocinar. Ese salto es muy grande. O sea, que supongamos que son 10 pasos totales. Hay aguas que con 4 pasos, por ejemplo, para utilizar para los baños, etcétera. Unos 7 pasos para la higiene personal y quizás los 10 para el consumo, ¿no? Sí, no es exactamente un número de pasos concreto, es calidad en número de Claro, me de refiero en contaminantes. cuanto a la depuración de los contaminantes, ¿no? Es correcto. Ahora, fíjate, ustedes dicen que ya están en Venezuela. Correcto. En el caso de Venezuela también tenemos, por ejemplo, problemas de minería en algunos lugares, como el estado Bolívar. Se utilizan quizás productos que pueden terminar, déjame el gráfico, por favor, que pueden terminar dañando el agua, ¿no? Me imagino que en distintas regiones del país pasa con distintos tipos de contaminantes, no solamente medicamentos, sino que también puede ser que estemos ante otro tipo de factores, ¿no? Correcto, pero la máquina te produce agua en diferentes zonas, que quizás puede explicar bien Javier, pero esta es agua pura, 100% para cocinar y para beber.
O sea, tratar el agua es demasiado costoso, por eso estas máquinas sustituirían por lo menos Sustituirían el tratamiento. ese tratamiento. Ajá, y Aquí una no hay pregunta, tratamiento. ¿y eso es para viviendas individuales, para viviendas Individuales, multifamiliares, para edificios. para condominios? ¿Cómo Exactamente, puede Sí. explicar las capacidades de las máquinas para que vean. Sí, si podemos poner la siguiente es eso? transparencia. Ajá, aunque aquí no sé si culminamos con todo. Vamos, Sí. devuelve un poquito, un segundito, que quería ver si Sí. había algún elemento aquí que no tengamos, ¿no? Creo que estamos completos, más o menos. Sí, esto, bueno, lo único... Bueno, pero también es comentar- interesante esto de los objetivos Sí, de sí. desarrollo sustentable, que es un dato importante. Correcto. Esto está porque, fíjense, hay zonas del planeta que están muy deprimidas. Por ejemplo, en África hay zonas donde el agua es un problema muy grave, ¿no? Sin lugar a dudas. La Organización Mundial de la Salud lo que está pidiendo, reclamando para todos los habitantes del planeta es entre 4 y 6 litros por persona y día, pero de un agua de muy buena calidad. Las consecuencias en la salud de estar ingiriendo un agua que no sea de buena calidad es muy grave. Incluso las consecuencias pueden ser mucho más costosas que el proporcionar un agua de buena calidad. Entonces, no solamente es una cuestión de salud pública, una cuestión de dignidad hacia las personas que requieren ese agua, sino que a largo plazo hasta es rentable proporcionar agua de buena calidad, sobre todo en niños que sus riñones, si beben agua que tiene contaminantes, Claro. se van a quedar Se convierte en un problema de salud sí, pública. sí, por correcto, supuesto. en sus tejidos y va a afectar grandemente a su desarrollo personal. Tú vas a poder tener una máquina esta en tu casa si la compras, ¿no? O sea, Claro, porque ahorita en el está mercado. la moda, digo yo, en algunos sectores de los llamados pozos de agua, ¿no? Exactamente, Que, sí. bueno, que son una alternativa en medio de los problemas que tenemos de El suministro. problema es que están contaminados, Ajá. ¿entiendes? Por lo que te está explicando Javier. O sea, el agua de pozo puede estar contaminada con aguas cloacales y tú no lo sabes. O sea, entonces te podría servir para ese tipo de agua Pero del no para inodoro, consumo. pero no para consumo, exactamente. Claro. Por ejemplo, Entonces la puedes contaminar al echarla en un tanque que tú tienes para beber. Claro. Ese es el grave Ni problema. siquiera que la hierbas puede... No, exactamente. y claro, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO advierte contra el peligro de pensar que por hervir el agua tenemos un agua pura. Sí que es ese es un cierto buen punto. que los primeros contaminantes, lo que son los microorganismos, los matamos cuando hervimos el agua. Entonces las bacterias, los virus, etcétera. Pero nos dice, primero, no estamos quitando el resto de los contaminantes. Las sustancias químicas no hay siguen manera. en el agua. Por el hecho de haber hervido el agua, siguen en el agua. Y luego nos advierte también del problema cuando ese agua, después de haber hervido, se está enfriando, porque mientras está templada es un caldo de cultivo para que nuevos contaminantes orgánicos vuelvan a estar en el agua. Con lo cual,